Está grabando, ¿verdad? Bueno, los temas que vamos a abordar en esta clase, vamos a hablar sobre las generalidades, la naturaleza de las anormalidades genéticas, enfermedades mendelianas, y en las clases posteriores vamos a hablar de los trastornos multigénicos complejos, de las enfermedades citogenéticas y de las enfermedades monogenéticas como tal. Aquí tenemos Este es porque vamos a ir conociendo diferentes palabras y para que ustedes se vayan haciendo una idea y conociendo cada uno de los términos, vamos a mencionarlos. Por ejemplo, tenemos un alelo, que es cada una de las formas en las que se puede manifestar un gen en un cromosoma. Los autosomas, que son cualquier cromosoma diferente a un cromosoma sexual y que estos se van a presentar en pares. El centrómero es la región estrecha cercana al centro del cromosoma. Esto lo vamos a ir viendo posteriormente en unas imágenes. Un codón, que son trinucleótidos consecutivos de ADN. Un codón de terminación se le conoce como codón de paro, que es uno de los tres codones, ya sea uracilo, adenina, guanina, o UAA, UGA, que también son los que finalizan la síntesis de un polipéptido. Tenemos a la enfermedad multifactorial, que esta es la que se debe a interacciones de factores genéticos y de factores ambientales como tal. La epigenética es la regulación de la expresión de la actividad de un gen. El exón es la región de un gen que codifica para un ARN mensajero maduro, y el fenotipo, que es la apariencia o las características que una persona va a presentar a cambio de una alteración en la constitución genética del ambiente. Aquí tenemos otras palabras: el gen, que es la unidad funcional de la herencia; el gen regulador, que es el que codifica para un ARN; la genómica, que está encargada del estudio de las funciones y de las interacciones de todos los genes del genoma; el genotipo, que es la constitución genética de un individuo; el haplotipo, son grupos de genes con interrelación física en un cromosoma y que estos se van a heredar en conjunto. Cada una de estas palabras las vamos a ir desarrollando a medida que vaya transcurriendo la clase. Un hemicigoto, que es la que cuenta con un gen de un cromosoma para el cual no existe una contraparte en el componente de un par, mientras que el heterocigoto es el que tiene dos alelos distintos en un locus específico, es decir, en un lugar específico del cromosoma. Y así cada uno de estos términos que tenemos acá son bastantes, ¿verdad? No se los voy a ir leyendo. Es para términos que ustedes vayan conociendo a medida que vayamos desarrollando la clase, porque vamos a ir desarrollando, por ejemplo, cuáles son las mutaciones puntuales, cuáles son las mutaciones con pérdida funcional, las mutaciones de marco de lectura. Las vamos a ir mencionando cada una de ellas a medida que transcurra nuestra clase. Vamos a hablar ahora un poco sobre las generalidades. Tenemos que desde el 2013 se considera que el conocimiento sobre los trastornos del desarrollo y del trastorno genético han aumentado a partir de diferentes estudios. Dentro de ellos se encuentra el proyecto del genoma humano. Ya ha sido completado este estudio, y en la primera versión anteriormente se creían que habían 3.000 millones de nucleótidos, pero ahora se sabe que solo son 25.000 genes los que son codificadores de proteínas, es decir, que solo es un 2% del genoma el que codifica proteínas, mientras que el 98% restante de nuestros genes no codifican proteínas, sino que estos son transcritos como moléculas de ARN. Además, tenemos que los avances en la genética son los que nos van a ayudar a dirigir fármacos sobre diferentes loci genéticos, es decir, sobre una región específica del cromosoma, y así poder prevenir algunas enfermedades que son de herencia genética. Y también para poder comprender diferentes enfermedades que son perinatales, como por ejemplo tenemos a la fenilcetonuria, que esta se da por la deficiencia de la hidroxilasa, que esta vamos a hablar más adelante en una de las próximas clases, y que se le puede disminuir la afección a este paciente, ya que esto causa un retraso mental. Y si se le disminuye la dieta de la fenilalanina en el paciente con fenilcetonuria, pues los efectos van a ser menores.
Y actualmente hay diferentes tecnologías de secuenciación de los genes humanos que estudian la enfermedad humana. Como les mencionaba, la genética, que es la que estudia los genes y sus efectos fenotípicos, y también tenemos a la genómica, que estudia todos los genes del genoma y también las interacciones de este. Y pues como todos sabemos, el ADN es la molécula más importante de la vida y esta se va a encontrar en el ADN la información de determinadas estructuras proteicas, y estas son las que nos dan instrucciones para el crecimiento, para el desarrollo y también para la diferenciación celular. En el núcleo se almacena todo el material genético. A las células que tienen núcleo se les va a denominar eucariotas, mientras que a las células que no tienen núcleo se les conoce como procariotas. Creo que esto ya lo habían escuchado en algunas de sus clases de biología, así que estas son generalidades para que recuerden un poco. Y también tenemos que las células eucariotas, el ADN se va a encontrar en estructuras denominadas cromosomas. Más adelante les voy a explicar cómo está constituido el cromosoma. De acuerdo a diferentes experimentos que realizó Mendel en 1860, es que se han podido comprobar también características de un individuo y que éste va a tener el control bajo diferentes factores que se conocen como genes. A todas las características físicas que presenta un individuo, dependiendo de las alteraciones cromosómicas que esté presente, se le conoce como fenotipo, es decir, a todo lo que nosotros vamos a ver macroscópicamente en el paciente, mientras que la composición genética, es decir, todo lo que nosotros no vamos a ver macroscópicamente, es a lo que se le conoce como genotipo. Y los genes que se basan por sí solos, es decir, que son capaces por sí solos de determinar una expresión o unas características, se les conocen como genes dominantes, mientras que los que requieren de dos copias de un gen para poderse expresar y manifestar la enfermedad, se le conocen como genes recesivos. Tenemos también que el ADN de cada célula va a ser capaz de codificar aproximadamente 50.000 proteínas distintas, y estas proteínas se van a encontrar situadas en forma ordenada, es decir, en forma lineal, en la cadena de ADN, que ya la vamos a ver más adelante, y que esta está empaquetada en cromosomas. Y cada célula del organismo tiene 46 cromosomas, es decir, 23 pares que son heredados por el padre y 23 pares que van a ser heredados por nuestra madre. Aquí tenemos la estructura del ADN. Quiero ver, vamos a poner el punto. Bueno, aquí tenemos los cromosomas que se van a clasificar de acuerdo a la longitud y a la posición del centrómero. Tenemos cromosomas metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y los telocéntricos. Y estos depende del nombre dependiendo de la localización de su centrómero, que es este puntito verde que ustedes ven acá. Los cromosomas metacéntricos son los que tienen un centrómero que se localiza justo en la mitad del cromosoma. Como ustedes pueden ver, tienen brazos de igual longitud. Los cromosomas metacéntricos son el cromosoma 1, el cromosoma 3, el 19 y el 20. El submetacéntrico es el que tiene un centrómero más cerca de uno de sus brazos, es decir, que va a tener unos bracitos más cortos, que serían estos de aquí arriba, y unos brazos más largos. Los cromosomas metacéntricos que nosotros tenemos son el 2, el 4, el 12, el 16, el 17, el 18 y también el cromosoma 10. Tenemos los cromosomas acrocéntricos, que estos son el que el centrómero se encuentra próximo, mucho más cerca todavía de uno de los extremos de los brazos. Aquí tenemos el centrómero y pueden ver aquí los bracitos que son sumamente cortos, mientras que los otros brazos van a ser extremadamente largos. Los cromosomas acrocéntricos que nosotros tenemos son el 13, el 14, el 15, el 21, el 22 y el cromosoma Y. Y pues aquí tenemos también que se menciona a la cromosoma telocéntrico, pero estos cromosomas tienen un centrómero que se encuentran justo en la región de los telómeros, es decir, no tenemos telómeros superiores, sino que solo tenemos los bracitos inferiores.
De estos el gen humano no tiene, sino que estos se han encontrado solamente en los cromosomas del ratón, así que solo es para cuestión de conocimiento. Tenemos también que el número de cromosomas se va a encontrar en forma de pares homólogos. Cuando nosotros tenemos un par de cromosomas, se le conoce como dotación diploide y se le van a agregar las siglas. Aquí tenemos al numerito un 2, que significa diploide, y una N. Entonces esto va a ser constante para todas las células somáticas, ya que las células germinales o células sexuales van a ser solamente haploide. ¿Y qué es haploide? Haploide es que solo va a haber un par de cromosomas. Entonces aquí tenemos en la imagen una célula y en el núcleo solo tenemos un par de cromosomas. A eso se le conoce como haploide. Tenemos la otra imagen, tenemos el núcleo, tenemos dos pares de cromosomas y a eso se le va a conocer como diploide. Y aquí tenemos la sigla, ¿verdad? 2N. Y en algunos casos también pueden existir múltiplos mayores de 2, es decir, que van a haber 3 cromosomas o 4 cromosomas y a eso se les conocen como triploides o tetraploides. Y en el cariotipo, todos a esos números mayores de 2 pares de cromosomas se les conoce como poliploidías. Y también tenemos que pueden haber monosomías, que es cuando hay ausencia de uno de los cromosomas homólogos, y las trisomías, que es una copia adicional de un cromosoma normal, pero estas anomalías numéricas las vamos a hablar en la siguiente clase. Y ahora vamos a hablar un poco sobre la estructura como tal del ADN. Tenemos que la molécula de ADN es una estructura de doble cadena, ya todos la conocemos, que está enrollada sobre sí misma. Y esta va a tener una forma de doble hélice. Y esta estructura, pues como ya saben, fue propuesta por Watson y Crick. Cada cadena va a estar formada por diferentes desoxirribonucleótidos. Generalmente estos están representados por la letra. Aquí tenemos, ay, que se me hizo el puntero. Aquí está. Tenemos que estos van a estar constituidos por diferentes desoxirribonucleótidos, la timina con una letra T, la citosina, la guanina y la adenina. Entonces todas las cadenas se van a complementar entre sí, ya que una adenina siempre se va a unir a una timina y una citosina siempre va a unirse a una guanina. Entonces cada cadena generalmente se va a ir complementando entre sí y tiene dos extremos. Un extremo que se comienza con 5' a 3' y el otro extremo que se comienza de 3' a 5'. Para que se dé la replicación del ADN, esta primera estructura original de doble cadena se tiene que separar. Para que se dé la separación de esa cadena y que se rompan los puentes hidrógenos, se necesita de una helicasa. Aquí la vemos a la helicasa, que es esta estructura. Entonces esta proteína rompe los puentes hidrógenos y las cadenas se separan. Posteriormente que se ha separado esa cadena, entonces se crea una cadena a partir de otra enzima que se le conoce como ADN primasa, que es la que nosotros vemos aquí. Llega la ADN primasa y ya comienza a dar origen a nuestra nueva cadenita. Generalmente esta crea una pequeña cadena de ADN que se denomina primer, que es a partir del punto de inicio en la que se va a dar nuevamente la reconstrucción de la hebra complementaria de ADN. Y aquí tenemos otra estructura que se conoce como fragmento de Okazaki, que el fragmento inferior va en dirección contraria, es decir, de 3' a 5', entonces tiene que tener una estructura complementaria para poder seguir formando la nueva cadena. Luego de que ya tenemos este fragmento de Okazaki o los primer y que se comienza a formar nuestra nueva estructura, cadena de ADN, llega la ADN polimerasa 3 y esta ADN polimerasa comienza a agregar nuevos desoxirribonucleótidos para ir alargando nuestra cadena. Y ya cuando tenemos las dos cadenas listas, va a llegar una ADN ligasa y la ADN ligasa va a unir nuevamente las dos cadenitas nuevas que se formaron y va a formar dos estructuras nuevas, es decir, dos pares de cadenas nuevas de ADN a partir de una. Y por último, la cadena va a quedar con tensión, es decir, va a quedar recta y necesitamos de que se baje la tensión de la cadena. Entonces llega una topoisomerasa y la topoisomerasa es la encargada
de enrollar y de darle esa estructura tridimensional que nosotros conocemos en el ADN. Y aquí tenemos posteriormente, pues que ya tenemos la cadenita, y ahorita vamos a explicar cómo se da la constitución del cromosoma. Aquí vemos las histonas, tenemos los nucleosomas y cómo se va formando el ADN. Aquí vemos el nucleosoma. ¿Qué es el nucleosoma? El nucleosoma son 147 pares de bases que van a estar rodeados por una proteína. Aquí vemos a la proteína que se conoce como histona. Entonces, tenemos que este nucleosoma, que es como una marañita de cadenas de ADN que están enrolladas con una proteína, se van a ir uniendo y van a formar esta estructura. Como pueden ver acá, tiene un nodulito, que está la histona, que está el nucleosoma. Ay, perdón. Y tiene el aspecto como de un collar o de una cuenta de rosario. Aquí ven que se van formando y se van enrollando. Entonces aquí lo vemos ya a mayor aumento. Entonces estas histonas, que van a estarse uniendo como en forma de rosario, van a estar constituidas por una estructura que se le conoce como cromatina. O sea, todos estos nodulitos que nosotros vemos se le conoce como cromatina. Hay dos tipos de cromatina. La heterocromatina, que es una estructura densa y que no tiene actividad transcripcional, es decir, que esto no va a transcribir más ADN, mientras que la eucromatina es la forma activa, es más, como decirle, más dispersa, y esta sí tiene actividad transcripcional como tal. Bueno, hoy que ya conocimos un poco sobre la estructura, esto es solo para acordarnos un poco sobre la estructura y la replicación, ¿verdad? Esto no es esa parte de la clase. Vamos a hablar ahora de la naturaleza de las anomalías genéticas. Estas pueden ser mutaciones de genes codificadores de proteínas y alteración de genes codificadores de proteínas, pero que no son mutaciones. El término mutación se va a referir al cambio permanente en el ADN. Las mutaciones que van a afectar a las células germinales, estas se van a transmitir a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, es decir, se va a transmitir a toda la progenie y va a dar lugar a enfermedades hereditarias. Pero las mutaciones que afectan a las células estas no van a causar enfermedades hereditarias, sino que esto es importante ya que esto da origen al cáncer, es decir, a la génesis del cáncer, y también tiene relación con algunas malformaciones genéticas en los pacientes. Y vamos ahora a mencionar ejemplos de mutaciones que son las más frecuentes. Tenemos mutaciones puntuales, que estas son el resultado de la sustitución de una única base de nucleótido por una diferente, y es lugar a la sustitución de un aminoácido, ya que como vimos anteriormente, estos tienen como un patrón específico de cómo se van uniendo en la cadena de ADN. Entonces, si se da una sustitución de una base, entonces va a alterar completamente la estructura y va a formar una proteína distinta. Como por ejemplo, tenemos la cadena de beta-globina de la hemoglobina, en la que generalmente el triplete que codifica para la hemoglobina como tal es el CTC, es decir, citosina, timina, citosina. Y eso codifica para el ácido glutámico, pero si se cambia un aminoácido en este triplete, por ejemplo CAC, que es citosina, adenina, citosina, este codifica para, es decir, cambia totalmente la estructura de la proteína que se va a formar, y eso altera las propiedades de la hemoglobina y va a dar lugar a la anemia de células falciformes. Tenemos las mutaciones del marco de lectura, que esto se produce cuando hay una inserción o una deleción de los pares de base, y eso va a alterar el marco de lectura. Entonces, en este caso, estas deleciones o estas inserciones van a afectar y van a codificar diferente y van a alterar la secuencia de la estructura del ADN, que se le conoce también como mutacionamiento. Y por último, la mutación con repetición de trinucleótidos, que esta se caracteriza por la ampliación de una secuencia de 3 nucleótidos, y generalmente estos comparten como la repetición de la citosina y la guanina. Y un ejemplo de este tipo de repetición de trinucleótidos es el síndrome de X frágil. Generalmente esta enfermedad se presenta cuando hay aproximadamente entre 200
y 4000 repeticiones de la secuencia citosina, guanina, guanina, es decir, CGG, en un alelo que se conoce como FMR1, que esto lo vamos a ver en una de las clases, específicamente este síndrome. Y pues en esta enfermedad lo normal es de que encontremos 2000 a 4000 repeticiones, cuando en una persona normal solo tienen que haber aproximadamente 1000 repeticiones. Y estas repeticiones son las que producen retraso mental en este tipo de síndromes. Tenemos ahora alteraciones de los genes codificadores de proteínas que no son mutaciones. Los genes codificadores pueden sufrir una variación ya sea estructural, es decir, que pueden haber deleciones o amplificaciones o translocaciones, y esto va a dar lugar ya sea a la ganancia o a la pérdida de la función de una proteína. Los polimorfismos de un solo nucleótido van a representar la variación de la posición de un nucleótido aislado, y estos casi siempre van a ser bialélicos. Además, tenemos que los cánceres que contienen alteraciones en la estructura y que son adquiridas en las células somáticas con amplificaciones, ya sea las de lesiones y también las translocaciones que les acabo de mencionar. Tenemos las alteraciones del ARN que no son codificadores, perdón. Más recientes nos indican que hay un número importante de genes que no codifican proteínas. Entonces a estos se les conocen como ARN-NC o ARN no codificantes, que son los que desempeñan funciones reguladoras que son importantes, pero que no codifican proteínas como tal. Y algunos de los ejemplos que tenemos son los ARN de pequeño tamaño y los ARN largos. Ambos son no codificantes. Y pues bueno, tras la breve revisión de las anomalías que constituyen a la patogenia de las enfermedades, vamos a hablar de las tres categorías principales de los trastornos genéticos, que son los trastornos mendelianos, que son consecuencia de la mutación de un solo gen, que también se le conocen como monogenéticas, trastornos complejos de afectación a múltiples genes y que también se asocia con influencias ambientales, y las enfermedades asociadas a alteraciones cromosómicas. Vamos a ir desarrollando un poco estos puntos. Primero, hablando de los trastornos mendelianos. Estos se subdividen todavía más, y como este tema es bastante extenso, en nuestra clase de ahora solo nos vamos a basar en nuestros primeros dos puntos, es decir, trastornos mendelianos, y vamos a desarrollar el punto 1, que es el patrón de transmisión de las enfermedades monogénicas y enfermedades causadas por mutaciones de genes que codifican proteínas. Los puntos 3, 4 y 5 los vamos a continuar en la clase número 2 porque es bastante extenso. Vamos a comenzar con el patrón de transmisión de las enfermedades monogénicas, es decir, las enfermedades causadas por un defecto en un único gen. Vamos a hablar sobre las mutaciones que generalmente afectan a genes únicos, y estos siguen uno de los tres patrones, ya sea la herencia autosómico recesivo, la herencia autosómica dominante y el ligado al cromosoma X. La mutación de un único gen puede tener ya sea efectos fenotípicos, es decir, pleiotropía. Esta es la definición de esto. Pleiotropía es cuando un gen mutante va a dar lugar a muchos efectos finales, es decir, muchas manifestaciones en el paciente que nosotros las vamos a ver más adelante. Y la heterogeneidad genética, que va a ser todas esas mutaciones que se dan en distintos loci genéticos, es decir, que afectan en diferentes puntos del cromosoma, pero que pueden producir un mismo rasgo. Entonces, un ejemplo de esta heterogeneidad genética tenemos el síndrome de Marfan. En este se van a presentar defectos del tejido conjuntivo, alteraciones esqueléticas, alteraciones a nivel de los ojos, alteraciones cardiovasculares. Todos ellos son a cambio de una mutación de un gen que codifica la fibrilina. Entonces a eso se le denomina heterogeneidad genética. Y tenemos que incluso las enfermedades monogénicas van a estar influenciadas por la herencia de otros lugares genéticos, y a eso se le conoce como modificadores.
Aquí en esta tabla vamos a ver la prevalencia de las enfermedades mendelianas en los recién nacidos vivos. Tenemos en el cuadro herencia autosómica dominante, herencia autosómica recesiva y herencia ligada al cromosoma X. En herencia autosómica dominante tenemos la hipercolesterolemia familiar, que se presenta en 1 de cada 500 nacidos vivos, la poliquistosis renal, que se presenta en 1 de 1000 pacientes, la esferocitosis hereditaria, que se da más que todo en el norte de Europa, el síndrome de Marfan, y la enfermedad de Huntington, que se presenta en 1 de cada 10.000 nacidos vivos. En herencia autosómica recesiva tenemos a la drepanocitosis, que esa es más frecuente en americanos y estadounidenses, la fibrosis quística, que se presenta en 1 de cada 3.200 nacidos vivos y es más frecuente en pacientes caucásicos, la enfermedad de Tay-Sachs, que se presenta más que todo en judíos, en askenazíes y en franco-canadienses. Y pues igual tenemos la fenilcetonuria, que se presenta en 1 de 10.000 pacientes, tenemos la galactosemia, que se presenta en 1 de 60.000 pacientes, y de la herencia ligada al cromosoma tenemos la distrofia muscular de Duchenne y la hemofilia, que son más frecuentemente en hombres. Y en este otro cuadro tenemos las bases bioquímicas y el patrón de herencia de algunos trastornos mendelianos. Este cuadrito es bastante simple y es un resumen de todas las enfermedades que nosotros vamos a ir desarrollando en la clase 2 y en la clase 3 e incluso en algunas de la clase 1. Así que esto podría ser, pero también se lo pueden aprender. Tenemos las enfermedades autosómicas dominantes, autosómicas recesivas y ligadas al cromosoma X. Y aquí vemos que cada una de ellas va a tener afectación en diferentes proteínas, como por ejemplo la hipercolesterolemia familiar, que afecta al receptor de las LDLs, que es un transporte de receptor, eso es a nivel funcional. El síndrome de Marfan, que afecta a la fibrilina, y también tenemos la enfermedad de Ehlers-Danlos y la ferocitosis hereditaria, y que las funciones de esas proteínas afectadas son de soporte estructural, ya sea para la matriz extracelular y para la membrana de los eritrocitos. Tenemos la fibrosis quística, que afecta al regulador transmembrana y que generalmente esta tiene una función a nivel de los canales iónicos, mientras que la fenilcetonuria, la enfermedad de Tay-Sachs y la inmunodeficiencia combinada van a afectar principalmente en la función de las enzimas. Y tenemos las talasemias y drepanocitosis, que afectan a la hemoglobina y que generalmente estos llegan y van a alterar la función del transporte de oxígeno. Vamos ahora a continuar siempre hablando de la transmisión de las enfermedades monogénicas. Aquí tenemos enfermedades de herencia autosómica dominante, autosómico recesivo y las ligadas al cromosoma X. Tenemos ahora, vamos a hablar sobre la herencia autosómica dominante como tal. En la enfermedad autosómica dominante, al menos uno de los padres se tiene que encontrar afectado. Cada una de las personas afectadas, por ejemplo, tenemos aquí en la imagen, ¿verdad? Que si una persona afectada se casa con una persona no afectada, cada hijo va a tener la probabilidad entre 2 de 50 de presentar la enfermedad, y esto puede afectar tanto a hombres como a mujeres y ambos pueden transmitir la enfermedad, ya que el alelo alterado se puede encontrar ya sea que es heredado del padre o de la madre. Y dentro de las características que pertenecen a las enfermedades autosómico dominantes, tenemos que estos pacientes, su enfermedad se debe a nuevas mutaciones que afectan al óvulo o al espermatozoide. Por ejemplo, tenemos que algunos individuos pueden heredar el gen, pero son fenotípicamente normales. Entonces a esto se le va a conocer como penetrancia reducida, que pueden heredar el gen, pero que no se manifiesta clínicamente. Es decir, nosotros vamos a ver que la persona está normal y a eso se le conoce como penetrancia reducida. Y cuando tenemos rasgos que se observan en todos los individuos portadores de un gen mutante, pero este se expresa de diferentes formas en el individuo,
A eso se le conoce como expresividad variable. Es decir, vamos a ponerles un ejemplo, en la fibromatosis de tipo 1, que generalmente estos pacientes presentan manchas parduzcas o manchas café con leche, pero hay otros pacientes que pueden presentar tumores cutáneos. Entonces, no todos los pacientes que tengan la misma mutación van a presentar las mismas manifestaciones. A eso se le conoce como expresividad variable. Y además tenemos que muchas enfermedades van a tener una edad de comienzo retrasada, van a tener signos y síntomas que no aparecen hasta la edad adulta. Estas son características de las enfermedades dominantes y que generalmente los trastornos autosómicos dominantes, el 50% de la reducción del producto génico normal se va a asociar con los signos y síntomas clínicos, que es lo que les mencionaba anteriormente, que un 50% de los hijos, la herencia va a tener la probabilidad de manifestar la enfermedad y un 50% de que salgan sanos. Y aquí tenemos la enfermedad de herencia autosómica recesiva. En este caso, los trastornos se van a heredar en forma autosómica recesiva y se manifiestan en el estado homocigoto, es decir, que se producen cuando los dos alelos de un locus genético están mutados, pero por lo tanto estos trastornos se van a caracterizar porque tienen rasgos de afectar a ambos progenitores, es decir, que todos son portadores de un alelo afectado, pero por enfermedad por su descendencia. Es decir, aquí tenemos en la imagen un individuo normal, o sea, ambos están normales, pero ambos tienen el gen mutante. Entonces, esta es una característica de la enfermedad autosómica recesiva. Y posteriormente, la descendencia va a tener la probabilidad. Aquí tenemos que puede salir un pacientito normal, pero también va a tener la probabilidad 50-50 de que sean normales y 25% de probabilidad de que se encuentre afectado y 25% de que el pacientito salga sano. El gen mutado ocurre con una frecuencia baja en la población, va a existir la probabilidad de que el sujeto sea el producto de una pareja consanguínea. Tenemos también aquí a continuación que la expresión del defecto tiende a ser más uniforme en las enfermedades autosómicas dominantes. La penetrancia es completa, es frecuente, es decir, que generalmente siempre van a presentar una manifestación física o fenotípica y el inicio de la enfermedad es más temprano que en la autosómica dominante. Y aunque ocurren nuevas mutaciones de trastornos recesivos, rara vez se pueden detectar clínicamente, ya que el individuo afectado es heterocigoto, o sea, es asintomático y pueden pasar varias generaciones antes de que los descendientes de esa familia, de esa persona o de esa pareja presenten todos los síntomas. Y generalmente se cree que ya sea que el paciente se una con un otro paciente heterocigoto y que tengan un hijo afectado con. Y en muchos casos las enzimas resultan afectadas por una mutación. Ahora vamos a hablar sobre las enfermedades ligadas al cromosoma X. Tenemos que la mayor parte de los trastornos ligados al cromosoma X se van a relacionar, los ligados al sexo se relacionan con el cromosoma X. Las portadoras femeninas heterocigotas son las que van a transmitir a la enfermedad a los hijos del sexo masculino, que por general son hemicigotos para el cromosoma X. Entonces tenemos que no es muy frecuente que las mujeres heterocigotas expresen una modificación completa del fenotipo, es decir, no van a presentar todas las manifestaciones físicas, ya que su alelo apareado es normal, es decir, van a estar afectadas, pero no van a expresar la enfermedad como tal. Y tenemos que un hombre afectado no transmite el trastorno a sus hijos de sexo masculino, pero todas las hijas van a ser portadoras. ¿Y por qué? Van a preguntarse ustedes, ¿por qué el hombre no transmite a sus hijos? Pues generalmente el cromosoma Y es el que alberga el gen determinante testicular, es decir, es el que se encarga de las diferencias sexuales masculinas. Entonces, solo algunos casos de sordera familiar son los que han ocupado con este cromosoma Y.
pero no se han descrito más enfermedades, ya que los hombres afectados con estas mutaciones generalmente son infértiles, entonces no van a poder transmitirla a su descendencia. Y los hijos de las mujeres heterocigóticas tienen una probabilidad de 50% de recibir este gen mutado en las enfermedades ligadas al cromosoma X. Vamos a hablar de las enfermedades causadas por mutaciones de genes que codifican proteínas estructurales. Uno de los ejemplos más frecuentes es el de Marfan. En el síndrome de Marfan tenemos que este es un trastorno autosómico dominante que afecta a los tejidos conjuntivos y que generalmente este se va a manifestar principalmente por cambios ya sea en el esqueleto, en los ojos, en el aparato cardiovascular y se debe por un defecto hereditario de la glucoproteína extracelular llamada fibrilina 1. Esta proteína generalmente es la que es secretada por los fibroblastos y que generalmente es la que contribuye a la formación de la matriz extracelular. Y esta fibrilina pues tiene una distribución amplia en el cuerpo, entonces por ello va a afectar diferentes estructuras. Incluso puede afectar la aorta, los ligamentos y las zonas ciliares. La prevalencia de esta enfermedad es de 1 por cada 5.000 nacidos vivos y un 70 a un 80% son casos familiares, mientras que el resto de casos van a ser esporádicos. Y aquí tenemos las anomalías esqueléticas, que son las que se caracterizan en el síndrome de Marfan. Tenemos que estos pacientes van a ser delgados. Aquí vemos a un pacientito, ¿verdad?, con las extremidades sumamente largas, los pies y los brazos bastante largos. Los dedos van a estar demasiado largos también, como lo ven acá. A esto se le conoce como aracnodactilia, que tienen los deditos así súper largos de los pies, de las manos. También estos pacientes se caracterizan por ser hiperflexibles, es decir, pueden hiperextender las articulaciones, presentan cifoescoliosis, que es la que vemos igual aquí en el paciente. El esternón puede estar hundido, que es a lo que se le conoce como pectus excavatum, o también pueden tener pecho de paloma, que se le conoce como pectus carinatum. Y también van a presentar anomalías oculares, como lo puede ser la luxación del cristalino, que es la que nosotros vemos acá. Y también puede presentar alteraciones cardiovasculares, como una necrosis quística de la media, de la tónica media de los vasos, o presentan el síndrome de la válvula redundante y también pueden presentar un prolapso de la válvula mitral. Y tenemos al síndrome de Ehlers-Danlos. Esta enfermedad se debe de recordar que tenemos 30 tipos de colágeno para esta enfermedad y se caracteriza por defectos en la síntesis o en la estructura de estos 30 tipos de colágenos. Generalmente esta es una enfermedad de herencia autosómica dominante y también de herencia autosómico recesivo. De estas tenemos 6 variantes, que son las que vamos a ver a continuación, pero les voy a mencionar que este puede explicarse por mutaciones en diferentes genes y pues va a afectar a tejidos ricos en colágenos como la piel, los ligamentos, las articulaciones, y estos van a estar afectados en la mayoría de los síndromes de Ehlers-Danlos. Y la característica principal que estos pacientes presentan es la fragilidad de la piel. Y generalmente lo que más altera en el paciente es el fracaso estructural, ya sea de los órganos o de los tejidos, ya que estos pacientes pues tienen la piel extremadamente flexible y frágil, son vulnerables al traumatismo y con respecto de órganos, el defecto del tejido conjuntivo puede llevar a diferentes complicaciones, ya sea como una ruptura del colon o una ruptura de arterias grandes, una ruptura de la córnea, o también pueden presentar diferentes tipos de hernias como las hernias diafragmáticas, que son una de las complicaciones que van a presentar estos pacientitos. Y aquí tenemos los diferentes síndromes de Ehlers-Danlos, es decir, se presentan diferentes alteraciones y en diferentes enzimas. Tenemos al sed vascular, que esta se hereda de forma autosómica dominante y que se va a caracterizar por debilidad en los tejidos de vasos sanguíneos,
en la pared intestinal y que son los que predisponen a la ruptura de los vasos. Este se va a dar por deficiencia de la síntesis del colágeno tipo 3 y por mutación en el gen del colágeno 3A1. Tenemos al siguiente SED o síndrome de Ehlers-Danlos con cifoescoliosis, que ese es su nombre. En este tipo es un tipo de enfermedad autosómico recesivo, por eso les mencionaba que Ehlers-Danlos puede ser ya sea autosómica dominante o autosómico recesivo. El de la cifoescoliosis es recesivo y en esta interfiere en la formación del colágeno tipo 1 y en el colágeno tipo 3. Estos pacientes van a presentar cifoescoliosis congénita y también fragilidad ocular, y en este caso se va a dar por la deficiencia de la enzima lisilo-hidroxilasa. Y el SED clásico, que este es generalmente el que se le da como un trastorno autosómico dominante y que se da por la síntesis deficiente del colágeno de tipo 5 y por mutación en el colágeno y el colágeno 5A2. Y el cuadro clínico que van a presentar casi que todos los síndromes de Ehlers-Danlos es la piel hiperextensible, como lo ven aquí en la imagen, que pueden estirar bastante la piel y sin dolor. También pueden presentar vulnerabilidad al traumatismo, articulaciones supermóviles que pueden estirarse, como lo pueden ver acá, los deditos bastante hiperextendidos, aquí, o el codo que incluso que puede dar la vuelta, y también que se caracteriza porque estos pacientes tienen heridas que cicatrizan anormales, es decir, puede presentar incluso una cicatrización queloide o una hiperqueratótica. Y bueno, con esto terminamos la primera parte de nuestra clase. El día miércoles tenemos nuestra segunda clase y el día viernes la tercera clase. No sé si tienen alguna duda, algún comentario o si no me lo pueden hacer llegar a mi correo. ¿No hay dudas? Hola. No, ya. Todo claro, Doctora, gracias. Yo tengo una Bueno, pregunta, doctora. Gracias, doctora. hola. Yo tengo una Bueno, pregunta. Solo de la clase la sacó de Robbins o únicamente. solo de Robin. Ah, ok, gracias. Y quiero ver, hay unas imágenes nada más que son de Robin, pero para términos de examen solo le voy a preguntar de la Robin y de lo que mencioné en la clase, algún cuadrito. Ok, doctora, muchas gracias. Feliz tarde. Bueno, gracias igual. Gracias, Adiós. doctora. Doctora, todos estos Gracias. trastornos que vimos son mendelianos, va. Sí, en la próxima clase vamos a continuar con el resto de trastornos. Ok. Ujú. Feliz tarde, adiós. Gracias, doctor. Gracias, Feliz tarde. Gracias, doctora, igual. Doctora, igual. Gracias, doctora. Adiós. Gracias, doctora. Bueno, adiós.